nuestras queridas reacciones muy reaccionadas. Esto es Proyecto Cronos. Todas las muertes de Super explicadas por Cthulhu TV. Sí, gracias a Slate tuvimos a Raven de pelo largo. Uf, hermano. Hay unas animaciones de Raven adulta joven que están de... El Proyecto Cronos, uno de los lores más brutales y oscuros de cacería de supers que se ha visto en la historia de las películas cagó, animadas, hermano. tomando en cuenta de que estamos hablando de Disney. Si eres un fan de los cazas superhéroes, de las historias oscuras o de la película de Los Increíbles, esta lista es perfecta para ti, porque hoy veremos un listado completo de todos los supers, sus poderes, su perfil psicológico y hablaremos de cómo fueron vencidos de forma oficial. Y si no tenemos datos concretos de su muerte, no te preocupes. Me he pasado varias semanas compilando las teorías de los fanáticos que más lógica tienen y te haremos la compilación. Soy Carmelo. Alguien hizo la tarea. Bienvenidos a Cthulhu TV. Esto es todos los supers vencidos en el Proyecto Cronos. ¡Comenzamos! ¡Bam! Archivo 93718. Los archivos de la Agencia Nacional de Super han quedado sellados de acuerdo a la reforma de restricción de superhéroes que prohíbe toda superactividad. ¿Qué es el Proyecto Cronos? Conocido como el Proyecto Cronos o la Operación Cronos, fue un plan a largo plazo de Síndrome, el villano de la primera película de Los Increíbles, quien utilizando todos sus recursos económicos y tecnológicos, buscó hacer luchar a los super retirados contra las unidades prototipos de su robot llamada Omnidroids. Él contactaba a los superhéroes haciéndoles creer que necesitaba de su ayuda para detener un proyecto militar que se había salido de control. Claro que esto no era más que un truco, ya que los robots poseían una inteligencia artificial avanzada en la que aprendían de sus enemigos y poco a poco iban mejorando su patrón de combate. Cualquier super que no lograra derrotar al robot terminaba siendo asesinado y los datos de la batalla eran registrados y analizados por el Proyecto Cronos. De alguna manera, Síndrome llegó a tener acceso a toda la información de la sociedad de superhéroes, quien era la sección del gobierno que los vigilaba, y de alguna manera se habla de muchas conspiraciones al respecto. ¿Quién era el verdadero villano? Síndrome utilizaba todos los datos acumulados que tenía para ir creando cada vez más un modelo mejorado. Si un super lograba derrotar a uno de los robots, creaban uno nuevo con versiones mejoradas y a este lo ponían a luchar contra el super que lo derrotó. Este proceso se repetía una y otra vez hasta que llegamos a tener 10 modelos en el lore. El objetivo final del proyecto era hacerlo suficientemente fuerte para derrotar a todos los supers, incluyendo a Mr. Increíble, uno de los supervivos más poderosos que existían. Cabe aclarar que, como te dije, hay varias dudas, teorías y extrañas coincidencias que hacen creer que detrás de todo esto hay varias conspiraciones relacionadas al gobierno. En la plataforma ya hay varios videos sobre este tema y te recomiendo que vayas a ver el video de mi compa Soul, quien ya habló a fondo de esta posibilidad. Siempre sacan a Soul cuando son cosas así, me encanta. Me encanta que se haya hecho un nombre de tal manera que lo ocupen para estas cosas. Posible conspiración. Sin embargo, en esta lista te voy a dar toda la información que tenemos de los super asesinados en el proyecto, parte de su perfil psicológico y qué poderes tenían. Además, hay que decir que hay poca información de la exacta muerte de estos superhéroes, pero he hecho un compilado de todas las teorías de los fans y te la he colocado en la lista con las que tienen más sentido y mayor lógica. Eso sí, en esta lista voy a dejar fuera a los superhéroes que sobrevivieron, así como también a los que murieron por causas externas, como la maldita capa. Un ascensor express. Dynaguy se atasca al despegar. Salpicón succionado por un remolino. ¡Sin capa! Y te traigo solamente una lista de víctimas del Proyecto Cronos. Si quieres que hagamos una segunda parte y expliquemos todos los demás supers, por favor, pónmelo en la caja de comentarios. Lo peor son los gérmenes.
Están en todos lados y son tan pequeños, y la saliva y la sangre y los pedacitos de hueso y dientes. Iverseer en su momento llegó a ser un superhéroe muy reconocido como el Capitán de los Fantásmicos, donde rivalizó con el superhéroe Geyser Beam por la posición de liderazgo. Era conocido por ser obsesivo compulsivo y tener fobia a los gérmenes, lo que lo hacía soltero porque prefería evitar el contacto físico. Esto combinaba bastante bien con sus habilidades, ya que sus poderes eran telepáticos y podía comunicarse con otros utilizando su mente. Así fue como organizó y dirigió al equipo de los Fantásmicos. Tenía un cierto nivel de adivinación y aunque nunca se confirmó el 100% de su efectividad, sí llegó a acertar en varios eventos futuros, incluso algunos que sucedieron 10 años después. En la cúspide de su poder, podía controlar la mente de las personas, obligándolas a cumplir sus órdenes. Como se muestra en su archivo, Iverseer poseía el nivel más alto de inteligencia de todos los supers, y una de las razones por la que le tenía tanto miedo a los gérmenes es que también poseía visión microscópica, así que literalmente podía ver a los ácaros y los gérmenes. Los fanáticos de este superhéroe son todos unos intensos y han desarrollado una teoría increíble de cómo pudo haberse logrado su muerte. Y es que si bien todos sabemos que utilizaron el miedo a los gérmenes para ponerlo en una situación debilitado, se cree que él ya sabía cómo iba a morir. La teoría oscura dice que es muy probable que Iverseer, con su poder, pudiera haber visto su propia muerte a manos del Omnidroid. Sin embargo, entendía que su muerte era un evento canónico necesario para que la familia de los Increíbles pudiera derrotar a Síndrome. Al ver el panorama completo, Iverseer pudo haber aceptado su destino sabiendo que su sacrificio no sería en vano. Una chulada de teoría, así que te la compro. En realidad nunca lo usé para lastimar a nadie, excepto esas chicas a las que hice que su novio terminara con ellas porque quería salir con ellos. Era muy divertido. Psychic Wave. Sus poderes estaban centrados en el control mental. Ella misma era conocida por sus tendencias paranoicas ocasionales, además de actuar como psicóloga bajo su identidad secreta. Frustrándose por la incapacidad de sus clientes para resolver sus propios problemas, Psychic Wave terminó escribiendo un libro titulado Cállate, silenciando tu voz interior, el cual escribió con su colega psicólogo Iverseer. Se da a entender que con frecuencia utilizaba sus poderes para beneficio propio, era egoísta y normalmente manipulaba a los hombres para que rompieran con sus novias y poder salir con ellos. Psychic Wave podía transmitir ondas mentales para controlar a otras personas, así como también provocar parálisis mental temporal. Y según la base de datos de Operación Cronos, Psychic Wave en su mejor momento poseía la capacidad de predecir los pensamientos y acciones de otras personas. También una habilidad muy importante que tenía es que podía mover objetos con su mente, incluso objetos pesados. Hay una teoría muy interesante sobre su muerte en la que se le desconoce cómo, pero le llegó una información clasificada a ella diciéndole que el Omnidroid poseía a un humano dentro del robot que lo controlaba. Cuando Psychic Wave fue a enfrentarlo y empezó el combate, en ese momento se dio cuenta de que esto era mentira y era demasiado tarde. Se habla de traiciones de sus compañeros, del gobierno e incluso, como dato curioso, existe un registro donde Síndrome explica que su cuerpo jamás fue encontrado, por lo que la conspiración y las teorías se hacen cada vez más grande con este personaje y algunos creen que aún sigue con vida. Me dicen, oh, Universal Man, ¿por qué no te quitas la máscara para poder ver quién está debajo? ¡No hay nadie debajo! Gritarían horrorizadas y yo... Universal Man fue un superhéroe que tenía la capacidad de ser indestructible, alterando su densidad. Fue el primer superobjetivo de Síndrome en la Operación Cronos y fue asesinado por el primer modelo de Omnidroid, a pesar de que tenía poderes significativamente poderosos. La base de datos de Operación Cronos le asignó una calificación de amenaza muy baja a Universal Man, lo cual fue muy extraño. Es de los únicos supers que no posee una identidad secreta y ha recibido críticas por esto por parte de sus compañeros. Él mismo menciona que tiene muy baja autoestima como para también esconder su identidad. Universal Man tiene la super capacidad de alterar la densidad molecular de su cuerpo y con esto mismo puede lograr, por ejemplo, volar, haciendo que su cuerpo se transforme en una sustancia más ligera. Puede lograr intangibilidad, transformando su densidad molecular en una sustancia atómica que le permite atravesar la materia sólida. O puede hacerse invisible, transformando sus moléculas en transparentes. Esto, sumado a que puede hacer que su cuerpo se vuelva casi indestructible, ha desatado muchas críticas de cómo es posible que con todos estos poderes tan rotos haya sido vencido por uno
Grandes poderes, mal usuario. de los primeros modelos. La teoría sugiere que Síndrome lo eligió primero ya que era el más fácil de encontrar al no guardar una identidad secreta. De esta manera, logró emboscarlo y atacarlo desprevenido por la espalda, ya que a Universal Man le toma algunos segundos poder activar sus poderes. Soy muy independiente, no necesito helicópteros, no necesito aviones, caliento el aire debajo de mí y eso me eleva y tampoco uso equipo. Las flamas salen directamente de mí, qué horror, porque algunos superhéroes traen equipo y a mí me parece un desperdicio. Hay que darle más. Blaze Stone fue una superheroína y miembro de Fuerza Beta, de carácter intenso y un pasado donde incluso llegó a ser arrestada en varias ocasiones. Terminó siendo reclutada por la agencia de superhéroes y le ofrecieron una oportunidad para darle un buen uso a sus habilidades. Rehabilitarse. Un tiempo tuvo una relación romántica con Frozono, aunque lamentablemente terminaron, convirtiéndose en una desertora. Su habilidad estaba directamente relacionada con la piroquinesis, o sea, la producción de cargas pirotécnicas. Podía generar poderosas explosiones, similar a fuegos artificiales, y además manipular activamente el fuego y las llamas. Podía aumentar la temperatura de su entorno y de su cuerpo, y era altamente resistente al calor. Por lo mismo, su debilidad es que sus llamas podían ser apagadas por el agua, y el clima lluvioso le causaba demasiados problemas. La teoría de su muerte más aceptada es que el Omnidroid X2 poseía un sistema de hidroataques que primero la debilitaron y a partir de aquí, la fuerza bruta del robot fue letal para ella. Macroburst audio file incomplete. Damage during mission. Audio file for Macroburst. Macroburst fue el primero en lograr derrotar a un Omnidroid, pero fue asesinado por el siguiente modelo. Él poseía la capacidad de generar vientos de alta velocidad, lo que también le daba la posibilidad de volar mediante propulsión eólica. Esto también le permitía generar poderosas ráfagas de viento que aplastaban o hacían volar a sus oponentes. Macroburst fue en un momento el compañero de Everseer, quien se refería a él como el chico, antes de que emprendiera su propia carrera de superhéroe. También era conocido por mantener perfectamente su peinado. Y su debilidad es que poseía un cuadro clínico de claustrofobia. Le aterraban los lugares cerrados. El modelo del Omnidroid número 2 se deshizo de las llantas que le daban menor estabilidad en el combate, por lo que le colocaron unas piernas mecánicas. De esta forma, sería más fácil para el robot mantenerse aferrado al suelo, lo que le daría una gran ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Esto sumado a que el robot podía acorralar al héroe o emboscarlo en un lugar cerrado, le daba toda la ventaja para vencerlo. No sé por qué la gente dice que... disculpen. Me caía bien Telescopio. Phalange o Falange era conocido por su actitud egoísta y su necesidad constante de aprobación, lo que hizo que nunca fuera realmente aceptado por el público. Tenía la capacidad de proyectar ráfagas de campos con voz sónica, pero lamentablemente era susceptible a la laringitis, lo que llegaba a inutilizar sus poderes. Phalange también poseía un cierto nivel de indestructibilidad, por lo que no era nada fácil vencerlo. Llegó a descubrir su poder mientras vendía maní en un estadio de béisbol y posteriormente fue reclutado por la Sociedad de Superhéroes. Sin embargo, toda su vida padeció de laringitis, que con el pasar de los años se le iba complicando, y en un punto llegó a temer de que esta fuera la razón por la que podía perder sus poderes. Eso significa que había temporadas en las que estaba muy débil, y esto pudo haber sido utilizado por el Omnidroid para vencerlo. Me han entrevistado, es que la gente no me entiende, eso creo. Mis poderes son lo que se... Muerto 212 dice, esto me recuerda, no sé si es verdad, pero hay unos adiós de estos héroes en el momento que el robot los eliminaba. No, tal vez los ponga, tal vez el Cthulhu TV los puso. Me llamo Isobárico. Downburst fue un superhéroe que era inicialmente médico, hasta que descubrió sus poderes. A partir de aquí, siguió su carrera de heroísmo y como dato curioso, llegó a enamorarse de Blaze Stone, pero esta nunca le correspondió, porque en ese momento estaba enamorada de Frozono. Los superpoderes de Downburst se centraban en la manipulación de átomos, lo que le permitía remodelar la materia y curar heridas menores. Sin embargo, sus poderes tenían varias limitaciones, es decir, no podía transformar la materia en formas complejas y su remodelación del orgánico solo se limitaba a pequeñas heridas. Después de muchos años de entrenamiento, logró curar heridas más complejas, pero su poder era bastante difícil de descifrar.
Poseía una gran agilidad y fuerza por encima del promedio, y en su punto más alto llegó a manipular los átomos para teletransportarse, algo que requería de mucha energía, por lo que no podía abusar de esta habilidad. Downburst logró derrotar al Omnidroid número 2, pero sería asesinado por el número 3. No existe una teoría sólida de cómo pudo haber sido su muerte, pero cualquier ráfaga de ataques constantes y de presión en combate que no le permitieran regenerarse, rápidamente lo terminarían derrotando. Sí, yo era parte de ese grupo. Y era bien intencionado. Ya. Indefinido. Pero por favor, afrontémoslo. No eran los tremendos 3. Apogee fue una superheroína miembro del super equipo conocido como los Tres Grandes, junto con Geyser Beam y Phalange. Se le conocía por ser muy inteligente e ingeniosa, pero carecía bastante de tacto con las personas. Apogee tenía la capacidad de controlar la gravedad para permitirle manipular el peso y el movimiento de los objetos. Podía suspender y levitar elementos en el aire o golpearlos contra el suelo. Oye, qué interesante el Sus poder. poderes aumentaban a medida que el sol se acercaba al mediodía, pero debido a esto no podía utilizar sus poderes durante la noche. Debido a sus habilidades, Apogee llevaba un traje de membrana que exponenciaba los rayos del sol. Esto le dio el poder de viajar mediante levitación impulsada por energía solar. Poseía niveles sobrehumanos de resistencia, lo que le permitía luchar por varias horas sin cansarse. Sin embargo, su debilidad era la noche, los eclipses y los días nublados, ya que en estos momentos sus habilidades disminuían al 50% o tal vez En la más. mierda, sí, Aunque no pasó. existe una versión oficial de cómo pudo morir, Poderes. se concluye que lo más probable es que Síndrome lograra traer a Apogee a la isla donde estaba su cuartel, tal y como lo hizo con los demás superhéroes. Allí él podía manipular las condiciones del entorno, debilitarla, provocando nubes o tapando el sol con un domo y permitir que el Omnidroid número 4 pudiera vencerla, ya que Síndrome, dentro de todas las cosas que tenía, era muy bueno engañando a los supers. ¿Quién eres tú? ¿Saben? Yo podría estar allá resolviendo un crimen en este momento, o cuando menos curándome esta resaca. ¡Ay! ¡Uy! Hypershock fue uno de los superhéroes más inestables de la asociación. No solamente tenía un mal genio, sino un claro problema de bebida. Fue uno de los primeros supers en ser demandados después de Mr. Increíble. En su caso, destruyó accidentalmente un monumento nacional mientras intentaba detener un autobús fuera de control. Hypershock poseía la capacidad de generar ondas sísmicas de hasta 6 en la escala Richter, lo que causaría perturbaciones similares a la de un terremoto. Empuñaba 2 martillos de amplificación sísmica para mejorar la capacidad hasta un punto indefinido. Podía volar mediante empuje vectorial con una mochila de cohete atada a su espalda. Una debilidad de su generación de ondas sísmicas fue que era ineficaz en materiales que no eran sólidos. Y además, en sus combates, la ira normalmente lo consumía y le nublaba las decisiones. Logró destruir al modelo X3, pero fue vencido por el modelo siguiente. En las teorías de su muerte está que el Omnidroid pudo haber tenido algún sistema de suspensión o aleación de absorción de vibraciones, lo que le permitía neutralizar los ataques de Hypershock. En lugar de ser dañado por los terremotos, el robot simplemente los habría absorbido, haciendo que su poder fuera totalmente inútil. A partir de aquí, entramos a 3 archivos bastante confusos porque tenemos muy poca información de los 3 siguientes superhéroes. De Blitzerman tenemos muy poca información, pero después de una investigación detallada, sabemos que era una especie de Flash de este lore y poseía una gran velocidad. Esta velocidad de impulso también le daba un cierto nivel de fuerza, por lo que podía atravesar obstáculos y paredes de manera efectiva. Siempre pasa con los velocistas. No conocemos su personalidad ni tampoco tenemos referencias sobre su muerte. Sin embargo, sabemos que el modelo 4 fue quien le derrotó. Tradewind es otro de los personajes de los que tenemos muy pocos datos. Sabemos que su poder era manipular los 4 elementos naturales: agua, fuego, viento y tierra, algo que fusionados lo hacían sumamente poderoso. A partir de aquí, todo lo demás es top secret y no tenemos más información de su perfil psicológico ni tampoco de su muerte. Victrix es el tercer misterio de la base de datos. Fue asesinada por el Omnidroid número 4 y la información que tenemos es... El número 4 ha sido el mero mero. Se dice, es el avatar. Sí, el avatar.
Le faltaba ser calvo. Que su poder era subsónico, o sea, la habilidad de emitir gritos de alta potencia, incluso más poderosos que los de Phalange. Hay varias teorías de por qué hay poca información de estos tres personajes, y la más recurrente es que a estos tres, literalmente, el gobierno se los entregó a Síndrome porque tenían información que si revelaban públicamente podría arruinarlo todo. Un equipo es precisamente un equipo. Oh, telescopio. Si pongas a unos individuos en un ambiente controlado, puede que reaccionen como el agua y el aceite. Geyser Beam era generalmente conocido por tener una personalidad bastante aburrida y de pocas palabras. Eso sí, era muy inteligente y logró sobrevivir el suficiente tiempo en la isla de Síndrome como para huir del Omnidroid, infiltrarse y descubrir su plan. Lamentablemente, el tiempo, la energía o la suerte no le alcanzaron. Sin embargo, dejó la antorcha que eventualmente ayudaría a Mr. Increíble a terminar el trabajo. Los poderes de Geyser Beam consistían en rayos oculares que se disparaban desde sus ojos. Básicamente era el Cyclops de esta historia. Geyser Beam poseía altos niveles de resistencia y tenía un intelecto superior al de las personas promedio. En el combate contra el Omnidroid logró derrotar al X4. Lamentablemente sus rayos podían rebotar en superficies reflectantes como espejos, por lo que seguramente el siguiente modelo ya tenía esta capacidad de reflejar sus ataques. Antes de morir, usó sus poderes para tallar en la cueva la palabra Cronos en la pared como una esperanza que podía ayudar a Mr. Increíble a acabar con los malvados planes de Síndrome. Puedo sacar oxígeno puro, puedo sacar dióxido de carbono, monóxido de carbono, ya sabes lo que haga falta. Todo depende de la situación. Stormicide fue descrita como una excelente superheroína multitareas, aunque también era bastante sensible a las críticas, debido a la naturaleza de sus poderes, y normalmente era objeto de burlas de todos los demás compañeros. Stormicide podía absorber y emitir vapores de diversas propiedades, por ejemplo, absorber oxígeno para extinguir las llamas de un incendio, podía absorber dióxido de azufre y dispararlo como gas lacrimógeno, utilizar el óxido nitroso para atacar como gas de la risa. Literalmente su poder actuaba como una esponja, lo que significaba que no podía crear gases por ella misma, sino nada más absorberlos y emitirlos. Esta es la razón por las bromas constantes, ya que sus compañeros le decían que su poder era oler y lanzar flatulencias. Sin embargo, en muchos momentos fue una compañera muy útil. Podía lograr el vuelo mediante emisiones de vapor y poseía un cierto nivel de agilidad y superfuerza, aunque bueno, los supers también eran unos conches su madre entre sí. Nada notable. Fue asesinada por el Omnidroid número 5, que por medio de un sistema de ventilación de gases podía inutilizar fácilmente a sus habilidades. Claramente no tenía ninguna oportunidad, y menos con un modelo tan avanzado. ¿Qué pasa? El señor Gamma Jack no devuelve las llamadas. Conocido por todos como el Homelander de los Increíbles, y a pesar de que logró derrotar al Omnidroid número 5, eventualmente fue superado por el siguiente modelo. Gamma Jack era el favorito de las damas y era propenso a impulsos megalómanos, creyendo que los supers eran una especie de raza superior. Elegía salvar mujeres atractivas antes que a otros inocentes y gozaba de matar a los villanos, mientras que solía dejar vivir a las supervillanas. Estos impulsos y rasgos característicos le gustaban los causaban culitos. una gran preocupación en la agencia de superhéroes, porque siempre le estaban vigilando, ya que era considerado una bomba de tiempo. El superpoder de Gamma Jack era la capacidad de crear ráfagas controladas de radiación, desde quemaduras enfocadas hasta la desintegración Muerto completa, 212 utilizando dice, sus tienes ataques cáncer radiactivos. body. Gamma Tiene Jack cáncer podía body, sí. volar, sin embargo dejaba un rastro de radiación gamma detrás de él. Como se muestra en los archivos, poseía un alto nivel de intelecto, y aunque la agencia nunca pudo confirmarlo, se creía que Gamma Jack estaba trabajando en una habilidad para crear una explosión radioactiva con el poder de una bomba nuclear. Fue derrotado por el robot número 6, debido a que este ya poseía protección ante cargas radioactivas y un sistema de absorción de radioactividad. Es decir, cuando Gamma lo atacaba con su energía, el robot la absorbía y se hacía cada vez más fuerte. Sin duda, una lista sumamente interesante y un montón de megalómanos, desquiciados, sociópatas con superpoderes, dejando claro
que no importa a qué franquicia vayamos, tener los super son una mierda. Siempre te causa problemas mentales. Esto fue Cthulhu TV. Chicos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal. Un gran video de Cthulhu TV, la verdad. Licazo. Ya saben, gente, que si lo quieren apoyar pueden hacerlo yendo el link en la descripción. Dale like, déjale su comentario y que siga creciendo cada vez más cerca del millón. Cada vez más cerca del millón.